Hola, buenos días. Vamos a desarrollar la clase de Ciencias Sociales para el día de hoy. Como pueden ver aquí, estamos en la escuela Harime y les saluda el Mr. Kevin Rivera. El día de hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020. El tema que vamos a ver es la Edad Media que podemos encontrar en la página 152. Y el otro tema que vamos a desarrollar es la edad moderna, que la podemos encontrar en la página 156 de su libro de Ciencias Sociales. Iniciamos con esta pregunta que nos hace aquí en la página 152, que dice: seguramente ha oído mencionar el término medieval y tal vez lo asocia a la historia de caballeros andantes, castillos y princesas. Pero la Edad Media también fue una época que en el arte y la ciencia retrocedieron y el imperio de la ley no existía. Porque cree que la Iglesia trataba con recelo todo adelanto científico y tecnológico. Debe contestar esta pregunta a usted. Bien, en la Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era y conoceremos algunas cosas importantes sobre la Edad Media, como el momento histórico que se dio a través de la caída del Imperio Romano de Occidente, tras la invasión de los pueblos procedentes de Europa. Los germanos, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los anglos y los sajones, en conjunto identificados como pueblos bárbaros. Al principio, estos pueblos se organizaron en pequeños reinos independientes que se enfrentaban unos a otros y cuya economía dependía de la agricultura de subsistencia, en la cual se cultivaba lo que se necesita para vivir. Los bárbaros eran fuertes militarmente, pero no tenían experiencia para gobernar o recaudar impuestos, así que tuvieron que usar los imperios de los antiguos funcionarios del régimen. Surgió así el régimen señorial, como lo vemos aquí, en el que un hombre rico llamado señor alquilaba sus tierras a los campesinos para que cultivaran a cambio de darles una parte de la cosecha. Por otra parte, el Imperio de Oriente, también llamado Imperio Bizántico, logró rechazar los ataques bárbaros en la Edad Media, ¿verdad? Ocupaban tierras de las penínsulas balcánicas, lo que hoy es Grecia, Serbia y Montenegro, Croacia, Bosnia, Asia Menor, que es hoy Turquía, Siria y Palestina y Egipto. En la Edad Media, como ustedes ya saben, los que gobernaban eran los reyes. Sus principales comidas o alimentos, ¿verdad?, eran animales, frutas y pan. Todo esto, ¿verdad?, hacía lo que era la cadena alimenticia y también se caracterizaba bastante por las joyas y los zafiros que existían en ese entonces. Se agrupaban en pequeños pueblos, como ya lo habíamos dicho, procedentes de Europa, del norte de Europa. En su defensa, ellos lucharon para defender su economía y su dependencia, ¿verdad? Y así pues se organizaban en reinos independientes. El Imperio Romano de Oriente luchaba, ¿verdad?, para gobernar o recaudar impuestos, como lo vemos aquí en el video. Muy bien, sigamos. Su idioma dice que era el griego y su cultura tenía gran tradición filosófica y religiosa. Tenían una capital llamada Constantinopla, que es hoy conocida como Estambul. Estaba situada estratégicamente en los comercios del Mar Negro, ¿verdad? Una de sus mayores obras fue la recopilación de todas las leyes del Código Romano, en base de la abogacía. En el siglo VI,
Justiniano se lanzó a la reconquista de las tierras del Imperio de Occidente y tuvo gran éxito al retomar el control de Italia. El sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? El feudalismo fue una organización socioeconómica que se consolidó a partir del siglo XI. Previamente, la gente vivía en pequeñas aldeas donde cultivaba sus alimentos, que ya vimos nosotros anteriormente en el video. Estos los consumían, fabricaban su propia ropa y las herramientas que necesitaban. Los métodos para cultivar la tierra eran muy sencillos. Se trataba de una economía de autoconsumo, quiere decir que no vendían sus productos, sino que los consumían, ¿verdad? A este sistema se le basó en la relación de la independencia entre un hombre poderoso, que fue el señor feudal. Muy bien. Tenemos aquí entonces lo que es una pirámide de jerarquía que básicamente conformaba la sociedad de esta época. El primero en la pirámide era el rey, que consolidaba, ¿verdad?, entre los más grandes señores. El segundo en la pirámide era el papa, quiere decir la iglesia católica. Se le conocía como alto clero y asumía sus dominios derechos propios en el Estado. En la tercera posición están la clase mediana y la pequeña nobleza. Esta juraba fidelidad a la clase alta, quiere decir al rey y al papa, que a cambio le entregaban grandes extensiones de tierra a los dominios para que los trabajaran. En la cuarta posición están los artesanos y los campesinos libres. Estos últimos trabajan en la tierra como renta para su propio sustento. Y por último están los siervos y los esclavos. Los siervos estaban sujetos a la tierra y los esclavos eran marginados, no eran considerados parte de la sociedad. La iglesia y la cultura medieval. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia católica fue una fuente de unidad para las comunidades dispersas y los reinos divididos. El cristianismo fue la religión de la mayoría de los europeos durante la Edad Media. Así se convirtió en una institución que influyó en la vida espiritual. Su poder era bastante grande y económico. Tenía posesiones, vasallos y campesinos a su cargo. Como vemos nosotros, la Iglesia Católica tenía bastante poder en lo que era la Edad Media, ¿verdad? Bien, ahora vamos con la Edad Moderna. Bueno, nos faltó aquí entre el siglo VI y siglo XIII, la Iglesia buscó la expansión de Europa por medio de 9 expediciones. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Que ellos tenían bastante auge o bastante poder en lo que era esta edad. Su posición estratégica le permitió dominar el comercio. Islam en árabe quiere decir sumisión a Dios. Los legados culturales. La cultura medieval estuvo fuertemente vinculada al cristianismo, pero también integró el legado de las culturas griegas y romanas. La Edad Moderna nos habla de que abarca durante el siglo VI al siglo XV de nuestra era. Como bien aquí puede observar, comienza con la caída del Imperio Romano 1492-1789. Tenía sus propias características. Descubrieron nuevas tierras, reyes adquieren mucho poder y la sociedad era organizada en estamentos. Tenía movimientos artísticos como el Renacimiento, que lo vamos a ver más adelante, y el humanismo. ¿Cómo era la sociedad en la Edad Moderna? Era una sociedad de estamentos. ¿Qué son estamentos? Son aquellas personas privilegiadas que se ubicaban en la primera cúspide o pirámide, ¿verdad?, de la Edad Moderna. Estaban los no privilegiados, que eran como los campesinos y los siervos. ¿Cómo era la economía en la Edad Media? En la Edad Moderna. La economía era o se basaba en la agricultura
y se basaba también en lo que es, bueno, en este caso de la agricultura, ¿verdad? También era parte como de la pesca, de los suelos, y algo muy importante eran los comercios y la artesanía. El pensamiento cambió, dice, cuando se dio el humanismo. El humanismo en la Edad Moderna habla sobre Leonardo da Vinci, ¿verdad? Él habla bastante de lo que es el humanismo y el desarrollo de la capacidad naval. El centro de la cultura es el ser humano, nos decía a nosotros Da Vinci. Y se dieron bastantes avances científicos, con algunos de ellos que fue, lo miraremos a continuación, personajes importantes que dieron bastante reconocimiento a los avances científicos en esta época. Tenemos a Nicolás Copérnico, que es este señor de aquí. También tenemos a Galileo Galilei, que es este otro señor de aquí. Y por último, bueno, otro personaje es Jonas Kepler. Y el último es Miguel Servet, que es este de aquí, que ustedes lo han de conocer muy bien. Ok, hasta aquí tenemos entonces el Renacimiento, pero el Renacimiento lo vamos a ver más adelante en otro tema. Va a desarrollar los ejercicios de la página 157. Nos dice, marque las ciudades que atraviesa o que atravesaba la ruta de la seda. Ese es el Constantinopla. Marque las ciudades que atravesaba la ruta de especias. Ese es el Cartón. Marque las ciudades que tenían los principales mercados de especias. Y ese es Calicut. Muy bien. Ahora va a desarrollar esta guía que yo voy a mandar al grupo. Y esta guía tiene un valor, ¿verdad? Como todo lo que hacemos. Entonces usted ahí va a contestar, por ejemplo, en la primera pregunta, la composición de la pirámide social de la Edad Media, que yo lo expliqué, ¿verdad? La Edad Media abarca los siglos y todas las preguntas que aparecen ahí. En la Edad Moderna lo va a colocar aquí el número que corresponde. Este número lo va a colocar aquí a cada uno de esos, según el concepto que corresponde.